Hola, buenas noches. Mi nombre es William Andrés Envueltagua, estudiante de Contaduría Pública, tercer semestre. Y a continuación les voy a hablar sobre los hitos históricos sobre el desarrollo dominante. Para iniciar, quiero aclarar sobre el modelo de desarrollo dominante, que es un acontecimiento importante sobre los impactos de la época sobre la historia. El primer hito se dio en el siglo XVI, donde se dio la época del descubrimiento de países dominantes creadas por periferias alrededor de estas potencias que eran llamadas centro y metrópolis. En esta época una división se crearon en los países ricos y los países pobres, donde implicaba una segregación entre los países civilizados y los países bárbaros. El segundo hito fue en el siglo XIX, donde instauraron las primeras repúblicas liberales de la clase dominante. Tenían la facilidad de manejar a las razas más vulnerables como los negros, los mestizos, los indios y que eran sometidos a trabajos pesados. En el año 1533, sobre el Tratado de Tordesillas fue firmado entre los países de España y Portugal. En este tratado se dividió un nuevo mundo en un paralelo, ya que los países vulnerables tenían que enviar a las potencias mundiales todas sus materias primas y recursos naturales para luego ser transformados y reenviados al mismo país a un precio más alto después de haber transformado esos productos. Eh, Asimismo, esta civilización no aguantó tanta presión y generó la revolución industrial. En el año 1919 se firmó el Tratado de Versalles. Este pacto se firmó después de la Primera Guerra Mundial en el año 1919. El objetivo de este tratado era devolver a la independencia que habían sido sometidos, invadidos y además eran eximidos a responder económicamente por todos los daños causados de que se consideraron como mayores implicados en la desaparición de esas problemáticas. El pago total de las deudas en los países que tenían que devolver los territorios invadidos y por ello de ellos no podían volver a invadir países que eran completamente prohibidos y de lo contrario eran sancionados por acceder territorios. En el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman planteó la necesidad de implantar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados fueran favorecidos y economizados de los países más desarrollados y estandarizar la economía per cápita. Es aquí donde los menos avanzados fueron favorecidos y, y los países africanos, asiáticos, europeos y América Latina se convirtieron en los países subdesarrollados. En el año 1960 se dio la teoría de nuestra muestra de teorías de países del tercer mundo. En este se abordaban temas sobre, las, sobre la teoría del despegue, sobre un país que consideraba que tenía un espejo que se debía tener en tres principales características. Primero, la productividad agrícola, existencia de mercado y la estabilidad de mercado. Cuando estos países tienen estas tres características, es una etapa que dura tiempo y se puede ir industrializando de manera acelerada. Y en este progreso, en el año 2003, el Banco Mundial ilustra que los países pobres tenían una diferencia de desarrollo, por lo que esto se reflejaba en recibir los recursos. Un ejemplo en el tema de la salud, ya que todo se compraba y se vendía y se superaban los bienes públicos. Y a continuación voy a hacer una breve reflexión sobre este trabajo. Desarrollando podemos conocer que con el pasar de los acontecimientos mencionados, nosotros eh, hemos podido beneficiarnos del tratado con otros países, a pesar de que no somos países desarrollados como los otros, pero tenemos el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y otros hitos que surgieron a través de la historia. Gracias.